los bendiga. Reciban un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Conferencia Nacional del Departamento de Damas de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en esta conferencia. El tema que lleva como título la educación bíblica en el entorno familiar. Iniciaremos con estas interrogantes. Cuando un niño nos saluda, ¿qué pensamos? Cuando un joven muestra modalidades incorrectas, como por ejemplo, sus palabras son violentas. Cuando un adolescente ya no quiere ir a la iglesia, solemos siempre decir, qué niño mal educado, qué jóvenes mal educados. Y al instante en nuestra cabecita va diciendo, pero sus padres no pudieron educarlos. También podemos ver un ejemplo, una familia de 25 años de servicio al Señor. Ellos sirven, son constantes, perseverantes en las cosas del Señor. Tienen 2 hijos, pero ninguno de los 2 permanecen en el Señor. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? Si ellos son quienes siempre están en la iglesia, quienes siempre están comprometidos en todos los quehaceres del trabajo de la iglesia, ¿y sus hijos qué? No. Son preguntas que muchas veces nos llena la cabeza y los relacionamos con la educación. ¿Qué pasó? ¿Hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad? Amadas hermanas, en este momento queremos reflexionar, ¿no?, en que los niños y las niñas tienen el derecho de recibir educación de sus padres, de ser impulsados por sus padres. La formación integral de los niños y de las niñas recae en los padres, pero muchas veces los padres suelen decir o poner esto: en tu escuela no te están enseñando, en tu colegio no te enseñan, no te educan. Y a veces nos culpamos entre maestros y padres de familia. Cuando un niño, un adolescente no está bien formado, solemos culparnos, los padres a los maestros y los maestros a los padres. Sin embargo, en la palabra del Señor vamos a encontrar quién en realidad son los responsables de la educación de los niños y de las niñas. ¿Qué es educación? Educación es una palabra que proviene del latino educare, que significa formar o instruir a una persona. En el diccionario español, educar significa dirigir o encaminar. Eso es educación. Y esta educación tiene que venir directamente de la familia, de los padres. Es cuando los padres encaminan, es cuando los padres dirigen, es cuando los padres forman o instruyen a sus hijos. Y la palabra del Señor lo sustenta. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. En este pasaje bíblico nos va a hablar acerca de cómo el Señor le da esta palabra a Moisés
para que dé a su pueblo y para que directamente se dirija a las familias y en este caso a los padres. Dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dice la palabra del Señor. Esta palabra del Señor encierra mucha enseñanza para cada uno de los padres como educadores bíblicos. Fíjese en el versículo 4, donde dice, nuestro Dios, Jehová, uno es. Toda la educación bíblica que nuestros niños y niñas en nuestras familias necesitan, inicia de ello. ¿De qué? De que los padres deben de reconocer primeramente que existe un Dios. Y Él es el único y fuera de Él no hay nadie. Él es el Dios todopoderoso. Él es el soberano, el omnipotente. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es que cada padre de familia tiene que reconocer la deidad de ese Dios poderoso. Como segundo punto, en el versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Segundo punto que los padres tienen que hacer para poder brindar una buena educación bíblica en casa, es que como padres tienen que amar al Dios Todopoderoso con todo su corazón. ¿Y qué significa amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué significa esa palabra? Amar a Dios significa obedecerle. Amar a Dios significa hacer su voluntad. Amar a Dios significa que Dios está presente en cada instante de nuestras vidas. Amar a Dios significa que Dios está dentro de nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada padre de familia, tanto mamá y papá, deben guardar los mandamientos del Señor. Si tú realmente como padre guardas los mandamientos del Señor, por ahí está empezando una buena educación bíblica dentro de casa. Y para guardar los mandamientos del Señor, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que conocer, leer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, estudiarla, escudriñarla y lo más importante, practicar la palabra del Señor. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Para nosotros llegar a amar profundamente, incluso dice acá, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, para poder amar a alguien en tan grande dimensión, tenemos que conocerlo. Y la manera de conocer a Dios es
guardando sus mandamientos, estudiando, conociendo su palabra, practicando su palabra, que esa palabra sea trascendental, que sea algo que vive en nosotros. En San Juan capítulo 14, versículo 21 al 24 también nos dice, el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Amado papá, mamá, mamitas, ustedes más que nada que están en esta conferencia de damas. En este momento lanzo una pregunta y ustedes respóndanse. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿O solamente meditas en la palabra del Señor cuando tú asistes a los cultos? ¿En tu casa estás leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo podrás guardar los mandamientos del Señor si no lo conoces? Si no estás leyendo. Para guardar los mandamientos del Señor hay que leerla, hay que comprenderla, hay que escudriñarla y luego hay que practicarla. Y el Señor, como segundo punto en este pasaje bíblico, nos dice que guardemos sus mandamientos en nuestros corazones, que lo amemos de todo corazón. Para poder amarlo tenemos que conocerlo. Y nos dice que debemos amarlo de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Se está refiriendo a lo íntegro. Nosotros estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y en estas tres dimensiones es lo que el Señor quiere que lo amemos. Físicamente con todas nuestras fuerzas. Muchas veces nosotras como madres de familia, ¿qué es lo que hacemos? Como madres de familia, nuestro cuerpo se siente cansado. Queremos descansar. Queremos quizás darle un tiempo a nuestro cuerpo para que descanse o para ver alguna película, no sé. Y al final no estamos con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, dando esa vitalidad y de poder meditar en su palabra. En nuestros corazones no hemos guardado. Nuestro espíritu que el Señor nos ha creado, con ese espíritu, con ese espacio de nuestro ser para conectarse con Dios, muchas veces no lo estamos haciendo. Y desde ahí ya va empezando quizás el descuido de la educación bíblica dentro de nuestros hogares. ¿Cómo podremos brindar una educación bíblica a nuestros hijos si nosotros no tenemos la palabra del Señor dentro de nosotros? Si nosotros no hemos aprendido a amarle. Por eso en el versículo 5 de este capítulo nos está diciendo bien claro: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Un amor incondicional. Ahora, en el versículo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras, ¿no? Primero nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. Segundo nos pide que su palabra esté dentro de nosotros. Que su palabra esté dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿cómo estás administrando tu tiempo, amada hermana? ¿Tienes un horario al día? Para nosotros poder cumplir con lo que nos está diciendo el Señor en el versículo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para que esta palabra esté sobre nuestro corazón, tenemos que leerla cada día. ¿Cómo podremos hacerlo? Podremos realizarlo teniendo una administración adecuada de nuestro tiempo. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. A veces como mamitas, nuestro tiempo
está centrado en preparar los alimentos, en lavar la ropa, en llevar a los niños a la escuela, en, no sé, llegar a casa, hacer la limpieza, y así se va pasando el día, ¿no? Y a veces cuando no hay una buena administración de nuestro tiempo, una buena organización de nuestro tiempo, no hemos puesto minutos adecuados para cada actividad. Y como padres de familia tenemos que aprender a tener una vida organizada, un tiempo organizado y hacer un horario para cada día. De manera que cada mañana al despertar, nosotros sabemos qué actividades vamos a realizar durante el día. Y si nosotros hemos entendido en el versículo 4 que amamos al Señor, de verdad lo amamos de todo corazón, entonces Dios es nuestra prioridad dentro de nuestro horario. Muchas veces hacemos al contrario, nuestra prioridad es lo económico, nuestro trabajo, nuestros quehaceres. Y si me sobra tiempo, oraré. Y si me sobra tiempo, leeré la Biblia. ¿No? ¿Y por qué no leíste la Biblia, amada hermana? ¿Qué pasó? Es que no me alcanzó el tiempo. Ah, pero sí te alcanzó tiempo para hacer otras actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos poniendo como prioridad al Señor dentro de nuestras actividades cotidianas. Como padre y madre de familia tenemos que aprender a dar la prioridad del estudio de la palabra, de la oración a Dios. Pues acá dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Para que pueda estar en nuestro corazón, entonces dentro de tu horario que vas a hacer, de tal hora a tal hora me despierto, oro al Señor, hago el desayuno, atiendo a mis hijos hasta tal hora, la limpieza, a llevar a la escuela a los niños, ayudar las tareas y luego a estudiar la palabra del Señor. Y luego a mi intimidad con Dios. Es muy importante. Entonces, eso será algo muy importante que como padre tienes que hacer. Ahora, en el versículo 7 está la clave de toda esta enseñanza. Dice algo muy importante. Y la repetirás a tus hijos. Esta palabra que ya está en tu corazón, esta palabra que tú ya has meditado, has escudriñado y estás practicando, ahora ¿qué tienes que hacer? Mira lo que dice. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir repetir? La palabra repetir. La palabra repetir no quiere decir un día, 2 días. No, sino repetir quiere decir vez tras vez, vez tras vez, día tras día. Las repetirás a tus hijos. Estas palabras que tú ya lo tienes en tu corazón, las repetirás a tus hijos día tras día. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Mire, muchas veces como padres pensamos que la educación de nuestros hijos se radica en la escuela. Bueno, voy a educar a mis hijos, los voy a matricular y los voy a mandar a la escuela. Y al llevarlos a la escuela y dejarlos ahí, piensas que ya estás cumpliendo con la educación de tus hijos. Amada hermana, en este pasaje bíblico, la responsabilidad de educar a los hijos recae en los padres. Y repetirás, dice el Señor en su palabra, a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa, amada hermana, tú tienes que reunir a tus hijos para poder meditar en la palabra del Señor. Los niños y las niñas en estos tiempos necesitan mucho recibir consejos sabios que están aquí en la palabra del Señor. Algunos dirán, pero los niños no quieren, los niños están ocupados.
¿A qué hora voy a enseñarles si les dejan mucha tarea? Y yo también paro ocupada. Empezábamos con una pregunta. Y esa pregunta era de que, ¿por qué de esta familia que ya son creyentes 25 años, sus hijos no permanecen en el Señor? Porque descuidaron, porque no cumplieron lo que dice la palabra de repetirles la palabra a sus hijos día tras día. Si nosotros hacemos reuniones, hermanos, quizás amargos, reuniones sin sentido, vamos a hacer que nuestros niños se aburran de la palabra. Pero si hacemos reuniones acogedoras, reuniones donde realmente los niños se deleiten en recibir la palabra del Señor, entonces ahí estos niños se van a sentir gozosos. Les doy un ejemplo. Había una hermana, una pastora de adolescentes. Y ella, por formar a estos adolescentes, empezó a hacer reuniones con los adolescentes para enseñarles la palabra del Señor y enseñarles a tener una vida íntima con Dios a base de la oración. Y los llamaba para que se reúnan. Y ella, en el gran amor que tenía por esta obra, preparaba cada vez en la reunión, cada reunión que tenía, preparaba algo para servirse después de haber estudiado, después de haber orado. Y al principio los adolescentes venían pocos, pero después al ver que estaban recibiendo palabra del Señor y era una reunión muy acogedora, empezaron a integrarse más y llegó a tener buena cantidad de adolescentes. Pero esta pastora lo que hacía era invertía buen tiempo. Hasta dejó de estudiar lo que ella estaba estudiando, porque los estudios también requieren buen tiempo. Al ver que sus adolescentes venían con esa hambre y con ese deseo de estar estudiando la palabra del Señor, ella dejó de estudiar y dijo, estos adolescentes necesitan y vienen, y eso es lo más importante. Entonces voy a reservar mi matrícula y me voy a dedicar a ellos. Porque no es fácil. ¿Por qué tú no te reúnes con tus hijos? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque hay muchas cosas que hacer. Pero miren, si esta pastora no eran sus hijos, eran los adolescentes de la iglesia y pudo renunciar aún a sus estudios, pudo invertir, sacar de su propia economía para preparar quizá un pastel, comprarles una pizza, prepararles una chocolatada, comprar una torta y poder servirse después del estudio de la palabra. ¿Cuánto más usted como madre de familia podrás reunir a tus pequeños? Dice que las mamitas son las líderes emocionales de casa. Y tú como mamita tienes que hacer eso. Tienes que hacer que esa reunión sea acogedora, ¿no? Llamas a tus hijos, para eso tienes que darte tiempo. Llamas a tus hijos, los reúnes en casa, para después del estudio les preparas el plato favorito. Tienes que invertir, sacar de la bendición del Señor que te da para invertir en ese momento. Y cuando van estudiando, los niños se va a convertir para ellos en un hábito. Porque la pastora, cuando por un motivo dejó de reunirse con los adolescentes, que ya eran jóvenes, ellos empezaron a decir, pastora, la reunión, por favor. ¿Cuándo vamos a venir, pastora, a la reunión? Tenemos que estudiar la Biblia. Y ella tenía que continuar reuniéndolos y estudiando. Y al final, también, cuando ya ellos eran grandes, empezaron ya a hacer sus estudios superiores y tenían hermanos menores, empezaron a decirle a la pastora, ahora con mis hermanos menores.
Gracias a la palabra del Señor, a que paramos constantemente en los estudios, he logrado todo lo que hasta ahora tengo, gracias a Dios, gracias a las enseñanzas. Por favor, mis hermanos, mis hermanitos menores también necesitan de esas enseñanzas. Necesitan del discipulado. Amadas mamitas, son ustedes las que deben hacer el discipulado en casa. Cuando tú haces esas reuniones acogedoras, llenas de amor, donde estudian la palabra juntamente con los niños, con tus hijos, entonces tus niños se va a convertir para ellos en un hábito, en algo necesario para sus vidas y lo van a desear. Claro, si lo haces de una forma quizás donde todo es como en la escuela o en el colegio, muchas veces damos una educación quizá de un liderazgo autoritario, quizás ellos van a querer renunciar y no van a querer asistir, no van a querer reuniones de estudio de la palabra. Pero si lo haces así, de forma armoniosa, los niños encantados se reunirán, esperarán la hora de en qué momento va a ser ello. Entonces, ¿cómo debo de enseñar la palabra del Señor a mis hijos? Pero yo no sé mucho, yo misma comprendo la palabra del Señor, Dios nos ayudará. Primero, escoge una hora y un lugar especial para poder leer la palabra del Señor. Escoge un lugar especial, un lugar acogedor. Puede ser la sala de casa, ¿no? O puede ser el dormitorio de uno de los pequeños. Y lean. No necesita hacer lecturas largas. Con los niños puedes hacer lecturas cortas, historias bíblicas que les encanta. Si puedes empezar con el libro de Éxodo, mejor, porque en el libro de Éxodo miramos una fe grande de un líder de Moisés. Y también vemos grandes maravillas, grandes milagros que el Señor hace en un desierto, grandes prodigios. Entonces, estas lecturas cortas les va a encantar a los niños. Según van dando lectura, es bueno detenerse para explicar y medir la comprensión, si los niños están entendiendo la lectura. Como por ejemplo, dice, hasta aquí. ¿Qué estamos aprendiendo, hijitos? A ver, tú que eres el mayorcito, ¿qué vas entendiendo hasta aquí de la lectura? Ellos te van a contestar, mamita, yo entiendo de esta manera, dice que Moisés estaba yendo y el pueblo se quejaba, ¿no? Luego también puedes hacer preguntas apropiadas para su edad. Según a qué edad está tu hijo, tendrás que hacer preguntas apropiadas que van relacionadas con su vida cotidiana. ¿Para qué? Para que se conecte con ese pasaje. Cada pasaje bíblico encierra una gran enseñanza. Y los niños tienen que entender, y en este versículo bíblico, ¿qué me habla Dios a mí? ¿Qué me está hablando a mí el Señor? Si le haces esa pregunta a tus niños, ellos dirán, mamita, justo el día del Señor, el día de hoy el Señor me habla porque yo tengo una necesidad. Así como el pueblo de Israel en el desierto tenía una necesidad y estaban con hambre y pedían pan y el Señor les dio el maná celestial, así también el día de hoy yo tengo una necesidad y el Señor me habla en este día de que Él provee las necesidades. Si pudo dar un maná celestial al pueblo de Israel, a mí también me podrá ayudar en mis estudios. Mire, ve cómo va conectándose cada pasaje bíblico con los niños. ¿Por qué? Porque usted, como mamita o como papito, los reunió y leyeron juntos la palabra del Señor, entendiendo y comprendiendo. Y cuando va leyendo la palabra del Señor, deje que la palabra del Señor termine con una oración. Una vez ya he aplicado, esta palabra me enseñó esto, este versículo bíblico me enseñó esto.
Entiendo que Dios es poderoso para ayudarme, entonces vamos a orar. Amada mamita, cuán importante es que tú te des tiempo. Si hasta acá no lo has hecho, esfuérzate por reunir a tus pequeños, juntamente con ellos programen la hora, a qué hora se van a reunir, junto con ellos, para que ellos también puedan medir su tiempo. Y desde pequeños aprendan a organizar bien su tiempo, y dentro de la organización de su tiempo, de diversas actividades que ellos también como niños tienen que hacer, las tareitas, entregar trabajos, preparar la exposición, no sé, debemos dar la prioridad al estudio de la palabra, a conocer más al quien amamos, que es nuestro Dios poderoso. Ellos tienen que aprender ello. Y que tú enseñes la palabra del Señor a tus hijos es muy importante, porque eso va a producir en ellos fe. No solamente es decir, cree en el Señor, o solamente decir, ya, pues activa tu fe. No, el estudio de la palabra día tras día, y las repetirás a ellos cada día en tu casa, eso es lo que va a producir fe en tus hijos. Ellos estarán seguros que hay un Dios que los va a ayudar siempre. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que tú enseñes a tus hijos la palabra del Señor y juntamente con ellos lo estudies cada día, porque va a ayudarles a tener éxito en la vida. El que estudia la palabra, el que ama la palabra, llega a tener éxito en la vida. Pues Salmos capítulo 1, versículo 3, que nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en él medita de día y de noche. Mire, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo. Eso es que va a llegar a tener éxito, siempre lleno de frutos. Tú quieres que tus hijos sean buenos profesionales, sean buenos siervos de Dios. Enséñales a estudiar la palabra. Estudia juntamente con ellos. Siéntate, date tiempo. No le digas, lea la palabra, hijo. Estudia la palabra, hijo. No. Tú siéntate con ellos a meditar la palabra juntamente. Date tiempo, no es fácil, porque se requiere de darse tiempo, se requiere de renunciar a ciertas cosas, así como esta pastora renunció a sus mismos estudios por estar centrado enseñando palabra de Dios a un grupo de adolescentes que ahora son líderes dentro de su iglesia. Así también tendrás que hacer tú. Tendrás que renunciar a muchas cosas y la bendición va a venir dentro de poco. ¿Por qué? Porque vas a poder disfrutar del triunfo de tus hijos, del éxito de tus hijos. ¿Y gracias a qué será? A que ellos conocen la palabra. Meditar en la palabra del Señor es muy importante porque nos ayuda a tener una vida victoriosa. ¿Ya? ¿Y cómo tenemos que dentro de la meditación en la palabra del Señor? Siempre deben responder a ciertas preguntas. ¿Qué preguntas responderán? ¿Qué me enseña acerca de conocer a Dios en este pasaje? ¿Qué personajes menciona este capítulo? Podrán ir respondiendo mientras van leyendo. ¿Qué lugares señala este capítulo? ¿Hay un mandamiento en este pasaje que yo debo seguir? ¿Hay un buen ejemplo en este pasaje bíblico que yo debo seguir? Y así van meditando la palabra del Señor. Miren, amados hermanos, cuán importante es que podamos comprender que la educación bíblica viene primeramente de nuestras casas, de nuestras familias. Y es necesario que nosotros debemos entenderlo y ponernos manos a la obra como madres de familia. No queremos llorar cuando ya las cosas
Cuando no vemos a nuestros hijos en las iglesias, cuando no vemos desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia, no queremos llorar, sino ahora es tiempo de que nos levantemos y de que reunamos y de que juntamente con ellos orar con ellos. Mire, en el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué cosa? La palabra del Señor, como una señal en tu mano. ¿Qué para en nuestras manos? En las manos muchas veces para más el tejido, el cucharón, la escoba para hacer la limpieza, está ahí más en nuestras manos. Pero dice, ¿qué cosa debe estar en nuestras manos, mamitas? La palabra del Señor, palabra de Dios, primero aplicándola a tu propia vida y luego para estar dándoles repetidas veces cada día a tus hijos. Luego dice, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir frontales entre tus ojos? Ahí al frente. Ahí la palabra del Señor siempre yo como mamá meditando. Y luego dice, en estar juntamente con mis hijos. Antes de acostarse. Los pequeños no deben ir a cama llorando por un insulto, por un grito que le diste, sino deben ir meditando la palabra del Señor. Tú, más que contarle un cuento de hadas, siéntate en la cama de tu hijo, léele la palabra y que descanse meditando en la palabra del Señor. Con eso que tú vas haciendo, edificarás tanto la vida de tus hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa, dice el versículo 9, ya para terminar. Y en las puertas. Las escribirás en los postes de tu casa. Aún nuestras casas tienen que estar adornadas. ¿A qué niño no le gusta hacer trabajo manual? A los niños les encanta cuando tú les dices, chicos, llegó el momento del trabajo manual. Y todo, ¿qué vamos a hacer ahora, mis? Dicen en la escuela o en la iglesia. ¿Y por qué no hacer un trabajo manual la mamita con los hijos? Hijos, mira, aquí en la columna de nuestra casa no hay ni un texto. Vamos a hacer un trabajito manual. Vamos a dibujar un texto y vamos a pegarle con papelitos de colores y ahí todos juntos, bien adornadito para decorar nuestra sala. Y las escribirás en los postes de tu casa. Dice, y lo que ustedes están escribiendo, un texto que realmente para ellos es significativo. Después de haberlo meditado, de haberlo estudiado, lo ponen en un lugar resaltante. Y ellos ya entendieron esa palabra. Y aún en la puerta de tu casa. Entonces, amados padres de familia, amadas mamitas, la educación bíblica en nuestros hogares es muy, muy importante. No digas, yo no puedo. No digas, no podré. Sabes, el Señor es tu ayudador. Él te va a dar sabiduría y las palabras necesarias. Lo que tú sí tienes que hacer es demostrar una alta responsabilidad y el cumplimiento de este pasaje bíblico, de reunir a tus hijos, sentarte con ellos y estudiar. Y todo lo demás lo hará el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo. Y fue un honor compartir, meditar juntamente con ustedes la palabra del Señor. Queremos en este momento orar. Permítanme orar por cada una de ustedes, mamitas, que ustedes son dichosas al tener esos niños maravillosos que adornan su familia, que adornan sus hogares. Permítanme orar por cada uno de ustedes y por los niños. Dios ama a los niños, nunca lo olvides. Cierra tus ojos y pídele al Señor que si no has cumplido, que no has estado enseñando la palabra del Señor, quizás has pensado que la responsabilidad recae en sus maestros de escuela dominical, o en sus maestros de la escuela secular, pues ahora dile, Señor, perdóname, ayúdame a ser esa madre que cumpla tu palabra, de repetirles tus enseñanzas a mis hijos. Vamos a orar. Amado Dios,
Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra preciosa. Yo sé, Señor, bendito Dios, que es una responsabilidad muy grande para los padres de familia el poder educar a sus hijos por caminos de victoria, por caminos de bendición y llevarlos, Señor, tu santo evangelio a sus corazones. Amado Dios, yo te pido que les ayudes a cada mamita, a cada padre. Ayúdales, Señor. Dales mucha sabiduría e inteligencia, Señor. Oh, Señor, muéstrate como un Dios poderoso para que cada padre de familia te conozca y te sienta. Y, Señor, con ese amor de conocerte pueda llegar a sus hijos. Ayúdales, amado Dios. Para ti no hay nada, nada imposible. Te ruego, Señor, por los niños. Abre sus corazones, Señor. Ciertamente en estos tiempos las distracciones, Padre Santo, van quitando, Señor, su tiempo de los niños y van acaparando, Señor. Pero Dios de los cielos, para ti no hay nada imposible. Toma control aún de los niños, Señor. Te pido, te ruego de todo corazón que aprendan a amar tu palabra y que anhelen estudiar juntamente con sus padres en casa, Señor. Y que las reuniones de estudio de tu palabra juntamente con los niños sean momentos de bendición. Gracias, amado Dios. Gracias por todas las madres. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.